Mi nombre es Carlos Mendoza y llevo 17 años trabajando como oficial de la Policía de Carreteras en el estado de Sonora, México. 17 años patrullando las mismas rutas, respondiendo a los mismos accidentes, lidiando con los mismos borrachos que insisten en manejar de madrugada. Después de tanto tiempo en este trabajo, uno piensa que ya lo ha visto todo, que nada puede sorprenderlo, que la realidad siempre tiene una explicación lógica y que las historias de fantasmas son solo eso, historias que la gente inventa para llenar el vacío de sus vidas aburridas. Yo pensaba así, hasta aquella noche de octubre del 2023. Era un jueves. Recuerdo perfectamente porque ese día cumplíamos años de servicio juntos, mi compañero Rodrigo y yo. Habíamos hecho el turno nocturno juntos durante los últimos 5 años, de 11 de la noche a 7 de la mañana, cubriendo el tramo de la autopista 15 entre Hermosillo y Santa Ana. Un trecho de aproximadamente 80 kilómetros de carretera recta, monótona, rodeada de desierto por ambos lados. Durante el día el calor es insoportable. El asfalto literalmente ondula por las temperaturas que superan los 40 grados. Pero de noche, especialmente en octubre, el desierto se enfría y esa carretera se convierte en una cinta negra cortando la oscuridad, iluminada apenas por nuestras luces y las estrellas que brillan con una intensidad que nunca se ve en las ciudades. Rodrigo y yo teníamos nuestra rutina bien establecida. Salíamos de la estación a las 11 en punto, siempre la patrulla 203, una Ford Explorer del 2020 que ya tenía sus achaques pero que conocíamos como la palma de nuestra mano. Rodrigo siempre conducía la primera mitad del turno, yo la segunda. Nos deteníamos en el kilómetro 45 alrededor de las 2 de la mañana para tomar café de un termo que yo preparaba en casa, café cargado, bien negro, porque a esas horas el sueño empieza a pesar. Luego seguíamos patrullando, revisando velocidades con el radar, buscando vehículos sospechosos, respondiendo a las llamadas por radio cuando había algún incidente. La mayoría de las noches no pasaba nada. Algún tráiler detenido con problemas mecánicos, algún turista perdido, de vez en cuando un accidente menor. Nada extraordinario. Esa noche empezó como cualquier otra. Salimos de la estación a las 11. Rodrigo al volante, yo en el asiento del copiloto revisando el reporte del turno anterior. Había sido tranquilo. Solo 2 vehículos multados por exceso de velocidad y un cambio de llanta que los compañeros del turno tarde habían ayudado a realizar. Nada que nos afectara. El radio crepitaba ocasionalmente con mensajes de otras patrullas en diferentes sectores, pero nuestro tramo estaba en silencio. Salimos a la autopista y comenzamos el recorrido habitual hacia el norte. El tráfico era escaso como siempre a esa hora. Algún camión de carga ocasional, algún auto particular, nada fuera de lo común. Alrededor de la medianoche paramos a un vehículo por exceso de velocidad. Un Nissan Sentra rojo con placas de Jalisco, conducido por un joven de unos 25 años que iba a visitar a su familia en Nogales. Iba a 140 en una zona de 100. Rodrigo le hizo la multa mientras yo revisaba los documentos. Todo en regla. El muchacho era educado, aceptó la infracción sin protestar y siguió su camino. Volvimos a la patrulla y continuamos. A la 1 de la mañana detuvimos a un camión que llevaba una luz trasera fundida. Le dimos una advertencia al conductor, un hombre mayor que llevaba carga de Hermosillo a Tucson. Nos agradeció que no lo multáramos y prometió arreglar la luz en cuanto llegara. Cosas rutinarias. Trabajo normal. A las 2 menos cuarto llegamos a nuestro punto habitual en el kilómetro 45. Hay un área de descanso ahí, un pequeño mirador con un par de bancas de cemento y una vista al desierto que durante el día es impresionante pero que de noche solo muestra oscuridad. Rodrigo estacionó la patrulla y apagó el motor. Saqué el termo de café y serví 2 tazas en los vasos de plástico que siempre llevábamos. El café todavía estaba caliente, humeante. Nos bajamos de la patrulla y nos estiramos. Después de 3 horas sentado, el cuerpo agradece moverse un poco. La noche estaba clara, sin una sola nube, y hacía un poco de frío, unos 15 grados quizás. Me puse la chaqueta del uniforme mientras bebía el café. Rodrigo encendió un cigarrillo. Yo no fumo, pero nunca le dije nada al respecto. Era su vida, su decisión. Estábamos ahí parados en silencio, disfrutando del descanso, cuando Rodrigo comentó algo casual. «Oye, Carlos, nunca te conté, pero el mes pasado un camionero me preguntó si era cierto lo de la mujer del vestido blanco». Le pregunté de qué estaba hablando. Me dijo que aparentemente hay una leyenda urbana sobre esta carretera, que a veces los conductores ven a una mujer con vestido blanco caminando por el arseno parada en medio de la carretera. Algunos dicen que cuando frenas para ayudarla desaparece.
Otros dicen que si la recoges en el auto, ella señala un punto en la carretera y luego se desvanece. Me reí. Le dije que esas eran tonterías, historias que los camioneros se cuentan unos a otros para pasar el tiempo en la carretera. Rodrigo se encogió de hombros y dio una calada a su cigarrillo. Sí, eso mismo le dije al tipo, pero él juró que la había visto hace 2 años. Dijo que iba conduciendo por aquí cerca de las 3 de la mañana y la vio parada justo en el arcén, con un vestido blanco largo, el pelo negro suelto. Dijo que cuando se acercó ella volteó a mirarlo y sus ojos eran completamente negros. Se asustó tanto que aceleró y siguió de largo. Terminamos el café. Rodrigo apagó el cigarrillo en el suelo y volvimos a la patrulla. Esta vez me tocaba conducir a mí. Arrancamos y continuamos la patrullaje. Yo iba pensando en lo que Rodrigo había dicho sobre la mujer del vestido blanco. No es que le diera credibilidad, pero es curioso cómo estas leyendas urbanas se forman. Probablemente todo empezó con alguien que vio a una mujer real caminando por la carretera. Quizás su auto se había averiado, y con el tiempo la historia se fue distorsionando hasta convertirse en un cuento de fantasmas. Así funciona siempre. La mente humana tiene una capacidad increíble para convertir lo ordinario en extraordinario. Eran casi las 3 de la mañana cuando recibimos una llamada por radio. Era el despachador de la estación. Unidad 203. Tenemos reporte de un posible vehículo abandonado en el kilómetro 62, sentido norte. ¿Pueden verificar? Rodrigo tomó el radio. Recibido, base. Vamos en camino. Acelere un poco. El kilómetro 62 estaba a unos 20 minutos de nuestra posición. Mientras conducía le comenté a Rodrigo que probablemente sería otro auto con problemas mecánicos o alguien que se había quedado sin gasolina. Pasaba más seguido de lo que uno pensaría. La gente sale a la carretera sin revisar el nivel del tanque y luego se quedan varados en medio de la nada. El tráfico seguía siendo escaso. Adelantamos a un par de camiones y no vimos ningún otro vehículo. La carretera estaba prácticamente desierta. A medida que nos acercábamos al kilómetro 62 empecé a reducir la velocidad, buscando el vehículo abandonado. Las luces de la patrulla iluminaban el asfalto y los márgenes de la carretera. Y entonces lo vimos. Un Volkswagen Jetta blanco estacionado en el arcén derecho, con las luces de emergencia encendidas. Me detuve detrás del vehículo, dejando unos 5 metros de distancia como siempre hacíamos por seguridad. Encendí las luces de emergencia de la patrulla y ambos nos bajamos. Lo primero que noté fue el silencio. Un silencio absoluto, pesado, como si el desierto estuviera conteniendo la respiración. Ni siquiera se escuchaba el viento, lo cual era extraño porque en esa zona siempre hay algo de brisa nocturna. Rodrigo y yo nos acercamos al Jetta con las linternas encendidas. Miré por la ventana del conductor. El auto estaba vacío. Las llaves seguían en el contacto y el motor estaba apagado. La puerta estaba cerrada con seguro. Rodeé el vehículo inspeccionando. No había señales de accidente. Las llantas estaban bien. No había daños visibles. Rodrigo probó la puerta trasera. También cerrada con seguro. Alumbré hacia el interior del auto con mi linterna. En el asiento trasero había una maleta pequeña y una chaqueta de mujer. En el asiento del copiloto había un bolso. Intenté abrir la puerta del conductor, pero estaba cerrada. Le dije a Rodrigo que revisara los alrededores mientras yo llamaba a la base para reportar el vehículo y pedir que verificaran las placas. Rodrigo se alejó caminando por el arcén con su linterna, alumbrando hacia el desierto. Volví a la patrulla y tomé el radio. Unidad 203 a base. Confirmamos vehículo abandonado en kilómetro 62. Volkswagen Jetta blanco. Placa Sonora. El auto está cerrado con seguro, sin ocupantes visibles. Solicitamos verificación de placas y propietario. La voz del despachador respondió. Recibido 203. Un momento mientras verifico. Esperé mirando hacia donde Rodrigo estaba revisando el área. Su linterna se movía de un lado a otro. Entonces la radio crepitó de nuevo. 203. El vehículo está registrado a nombre de Laura Beatriz Moreno Castillo, domicilio en Hermosillo, 26 años. No hay reportes de robo ni órdenes de aprehensión. Le respondí. Recibido, base. Vamos a inspeccionar el área en busca de la propietaria. Podría haberse alejado del vehículo. Mantendremos comunicación. El despachador confirmó y la línea quedó en silencio. Salí de la patrulla y caminé hacia donde estaba Rodrigo. Él había llegado hasta unos 30 metros dentro del desierto, pero no había encontrado nada. Ni huellas, ni señales de que alguien hubiera caminado por ahí. Le conté lo que me había dicho la base. Laura Moreno, 26 años, de Hermosillo.
Rodrigo frunció el ceño. No tiene sentido que dejara el auto así, con las llaves puestas y todo cerrado. ¿Y a dónde se fue? Miré a mi alrededor. La carretera se extendía en ambas direcciones, recta como una flecha, vacía. A ambos lados solo había desierto oscuro. No había ninguna estructura, ninguna casa, ningún lugar al que ella pudiera haber ido caminando. Y si alguien la había recogido, ¿por qué dejar el auto así? Decidimos esperar un rato por si regresaba. A veces la gente se aleja para hacer una llamada telefónica donde hay mejor señal o simplemente para estirar las piernas. Volvimos a la patrulla y nos sentamos con las puertas abiertas, vigilando. Pasaron 10 minutos, luego 20. Nadie apareció. El silencio seguía siendo inquietante. Entonces Rodrigo dijo algo que me puso la piel de gallina. «Oye, Carlos, hace frío aquí afuera, pero siento que dentro de la patrulla hace más frío todavía. Mira, puedo ver mi aliento». Miré hacia el interior de la patrulla y tenía razón. Podía ver claramente nuestra respiración condensándose en el aire. Pero hacía apenas un momento no pasaba eso. La temperatura había bajado drásticamente en cuestión de minutos. Me levanté y caminé de nuevo hacia el Jetta abandonado. Algo no me cuadraba en toda esta situación. Alumbré de nuevo el interior con mi linterna, revisando más cuidadosamente esta vez. Y entonces noté algo que no había visto antes. En el espejo retrovisor interior había algo colgando. Me acerqué más, pegando la cara al vidrio de la ventana. Era un rosario de cuentas blancas con un crucifijo de plata. Pero lo extraño era que el rosario estaba enrollado de una manera particular, como si alguien lo hubiera hecho apresuradamente, con las manos temblorosas. Y había algo más. En el parabrisas, en la parte interior, había algo escrito con lo que parecía ser lápiz labial. Tuve que mover la linterna para poder leerlo. Decía simplemente, «Lo siento». Le hice señas a Rodrigo para que viniera. Cuando llegó le mostré la inscripción. Ambos nos miramos con preocupación. Esto estaba empezando a parecer algo más serio que un simple auto abandonado. «Le siento». ¿Qué significaba eso? Rodrigo sacó su radio y llamó a la base. Solicitamos apoyo en kilómetro 62. El vehículo abandonado muestra señales preocupantes. Posible situación de emergencia. Necesitamos que contacten a la propietaria o algún familiar. La base confirmó y dijo que intentarían localizar a alguien. Mientras esperábamos respuesta, decidí revisar el área de nuevo con más cuidado. Tomé mi linterna más potente, la que guardábamos en el maletero de la patrulla, y empecé a caminar lentamente por el arcén, alumbrando hacia el desierto. Rodrigo hizo lo mismo en dirección contraria. Caminé unos 50 metros hacia el norte, revisando el suelo, buscando cualquier señal. Huellas, prendas de ropa, algo que indicara hacia dónde había ido esta mujer. Pero no había nada. El suelo del desierto estaba intacto, solo piedras y tierra seca. Estaba a punto de darme la vuelta cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. A unos 20 metros de la carretera, había una figura blanca que destacaba contra la oscuridad del desierto. Me quedé paralizado por un segundo, con el corazón acelerándose. Enfoqué la linterna directamente hacia allá. Era una persona, una mujer. Estaba de pie, completamente inmóvil, de espaldas a mí. Llevaba lo que parecía ser un vestido largo blanco que le llegaba hasta los tobillos. Su pelo negro y largo caía sobre su espalda. Grité, «Señora, señora, necesito que se identifique. Soy de la policía de carreteras». Ella no se movió, no respondió. Grité más fuerte, «Señora Laura Moreno, es usted. Está bien». Nada, ninguna reacción. Empecé a caminar hacia ella lentamente, con la mano cerca de mi arma por si acaso, aunque no sabía por qué sentía que podría necesitarla. A medida que me acercaba, ese frío que habíamos sentido antes se intensificó. Podía ver mi respiración formando nubes densas con cada exhalación. Mis manos empezaron a temblar, no de miedo todavía, sino del frío repentino e inexplicable. «Señora, necesito que se dé vuelta y me muestre sus manos», dije cuando estaba a unos 10 metros de ella. Todavía nada. Ella permanecía completamente quieta, como una estatua. Incluso su vestido no se movía a pesar de que ahora se había comenzado a soplar algo de viento. Di unos pasos más. 5 metros de distancia. 4, 3, y entonces ella empezó a moverse, pero no se dio vuelta. Comenzó a caminar, alejándose de mí, adentrándose más en el desierto. Caminaba despacio, pero de una manera extraña, como flotando. Sus pies no parecían tocar realmente el suelo. «Alto, deténgase»,
grité. Empecé a seguirla, caminando más rápido. Pero por más que aceleraba el paso, la distancia entre nosotros no se acortaba. Ella seguía a la misma distancia, siempre a unos metros delante de mí, caminando con ese movimiento antinatural. Entonces escuché a Rodrigo gritando detrás de mí. «Carlos, Carlos, ¿qué pasa? ¿Dónde estás?» Me detuve y me di vuelta. La linterna de Rodrigo se veía a lo lejos, moviéndose erráticamente. Le estaba buscando. Me volteé de nuevo hacia donde había estado la mujer. Ya no estaba. Había desaparecido. Completamente. Iluminé toda el área con mi linterna, buscándola desesperadamente. No había ningún lugar donde pudiera haberse escondido. El desierto ahí era plano, sin rocas grandes, sin arbustos lo suficientemente grandes como para ocultarse. Simplemente se había desvanecido. Rodrigo llegó corriendo hasta donde yo estaba, jadeando. «¿Qué pasó? Te vi corriendo hacia el desierto y luego dejaste de moverte. ¿Qué viste?», le conté, tratando de mantener la voz calmada pero sabiendo que sonaba alterado. «Vi a una mujer, Rodrigo. Estaba ahí, vestida de blanco, con el pelo negro largo. Traté de acercarme pero ella se alejaba y luego simplemente desapareció». Rodrigo me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de incredulidad y miedo. Alumbró con su linterna hacia donde yo señalaba. «No veo nada, Carlos. No hay nadie ahí». Volvimos caminando hacia la patrulla en silencio. Yo sabía lo que había visto. No estaba imaginando cosas. Esa mujer había estado ahí, tan real como Rodrigo caminando a mi lado, pero había desaparecido de una manera que no tenía ninguna explicación lógica. Cuando llegamos a la patrulla, la radio estaba sonando. Era la base 203. Logramos contactar con la familia de Laura Moreno. Su madre dice que su hija salió de Hermosillo hace 3 horas rumbo a Santa Ana a visitar a su novio. Pregunta si está bien. Rodrigo tomó el radio, mirándome a mí antes de responder. «Base, el vehículo está abandonado y cerrado con seguro. No hemos localizado a la conductora. Hay evidencia de que algo no está bien. Mensaje escrito en el parabrisas. Necesitamos más apoyo para búsqueda». La voz del despachador sonó más seria. «Entendido, 203. Estamos enviando más unidades y contactando a la familia. Manténganse en la ubicación». Mientras esperábamos, decidí intentar abrir el Jetta. Necesitábamos ver qué más había dentro que pudiera darnos pistas. Usé la herramienta de apertura de emergencia que llevábamos para estos casos y logré abrir la puerta del conductor. El interior del auto olía a perfume floral y había un ambientador con forma de árbol colgando del espejo junto al rosario. Revisé la guantera, documentos del auto, póliza de seguro, algunos recibos de gasolina. Nada fuera de lo común. Tomé el bolso del asiento de copiloto y lo abrí cuidadosamente. Contenía una billetera con la identificación de Laura Moreno, su licencia de conducir, algunas tarjetas bancarias y dinero en efectivo. También había un teléfono celular. Encendí el teléfono. Tenía batería suficiente y no estaba bloqueado. Revisé los mensajes más recientes. El último era de hacía 2 horas, enviado a un contacto guardado como mi amor. Decía: «Ya voy en camino, amor. Llego en 1 hora aproximadamente. Te amo». Revisé el registro de llamadas. La última llamada había sido hace 1 hora y media, también al mismo número. Había durado 3 minutos. Después de eso, nada más. Le mostré todo esto a Rodrigo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué abandonó el auto así? ¿Y a dónde fue? Rodrigo revisaba el maletero del Jetta. Dentro solo había la llanta de refacción y algunas herramientas básicas. Nada que explicara nada. Cerró el maletero y se quedó mirando hacia el desierto. «Oye, Carlos, tengo que decirte algo. Cuando te estaba buscando hace rato, cuando te vi corriendo hacia el desierto, yo también vi algo. Yo también vi a una mujer vestida de blanco. Pero no estaba donde tú estabas. Estaba del otro lado de la carretera, mirando hacia nosotros. Y cuando alumbré hacia ella con mi linterna, ella levantó la mano y me saludó. Así, lentamente, como invitándome a acercarme. Pero había algo mal en ese gesto, algo que me dio tanto miedo que me quedé paralizado. Y luego tú gritaste y cuando volví a mirar ella ya no estaba. Nos quedamos ahí parados, ambos procesando lo que acababa de decir. Ambos habíamos visto la misma mujer, o algo, en diferentes lugares casi al mismo tiempo. Eso significaba que no lo estaba imaginando. No era una alucinación. Pero ¿qué diablos era? Entonces escuchamos el sonido de sirenas acercándose. Las unidades de apoyo estaban llegando.
En los siguientes minutos llegaron 2 patrullas más y una ambulancia. Les explicamos la situación a los otros oficiales. El comandante de turno, el sargento Gutiérrez, decidió organizar una búsqueda más amplia del área. Nos dividimos en equipos de 2 y comenzamos a peinar el desierto sistemáticamente, cada equipo cubriendo una sección diferente. Rodrigo y yo nos quedamos cerca del Jetta, siguiendo órdenes del sargento de documentar todo y esperar a que llegara la unidad de investigación criminal. Mientras esperábamos, no podía dejar de mirar hacia el desierto, medio esperando ver a esa figura blanca de nuevo. El cielo empezaba a mostrar los primeros indicios del amanecer, una línea apenas perceptible de azul claro en el horizonte oriental. Rodrigo estaba sentado en el capó de nuestra patrulla, fumando un cigarrillo tras otro, algo que solo hacía cuando estaba muy nervioso. Entonces uno de los equipos de búsqueda llamó por radio. Habían encontrado algo. Todos nos dirigimos hacia su ubicación, unos 200 metros al oeste de la carretera. Cuando llegamos vimos lo que habían encontrado y sentí que el estómago se me revolvía. Era ropa, un par de zapatos de tacón bajo, negros, y más adelante, parcialmente enterrados en la arena, había jirones de tela blanca. Los oficiales estaban acordonando el área cuando llegó el sargento Gutiérrez. «Nadie toque nada. Esto es ahora una escena de crimen». Llamó por radio solicitando al equipo forense y a los investigadores. El sol empezó a salir y con la luz del día todo el escenario se veía diferente pero no menos inquietante. El Jetta blanco brillaba bajo el sol naciente. El área donde habían encontrado la ropa estaba siendo marcada con estacas y cinta amarilla. Más oficiales llegaron, incluyendo investigadores de homicidios. Nos tomaron declaración a Rodrigo y a mí sobre todo lo que habíamos visto y encontrado. Cuando le conté al detective encargado sobre la figura vestida de blanco, me miró con escepticismo obvio, pero anotó todo en su libreta sin hacer comentarios. Rodrigo corroboró la historia, diciendo que él también la había visto. Nos relevaron del turno alrededor de las 9 de la mañana. Llevábamos más de 10 horas sin descanso. Volvimos a la estación, entregamos nuestro reporte y nos fuimos a casa. Pero yo no pude dormir. Me quedé sentado en la sala de mi casa, tomando café, pensando en todo lo que había pasado. La imagen de esa mujer vestida de blanco seguía grabada en mi mente. La manera en que se movía, flotando más que caminando. La forma en que desapareció instantáneamente. Y sobre todo, el frío. Ese frío antinatural que había sentido. Los días siguientes fueron una pesadilla burocrática y mediática. El caso de Laura Moreno se convirtió en noticia. Su familia ofreció recompensas por información. Se organizaron búsquedas masivas con voluntarios, pero no encontraron nada más aparte de esos jirones de tela y los zapatos. Ningún cuerpo, ninguna otra evidencia. Era como si Laura simplemente se hubiera desvanecido. Los investigadores revisaron el teléfono, las cuentas bancarias, hablaron con el novio, con amigos, con compañeros de trabajo. Laura era una joven normal, sin problemas aparentes, sin enemigos, sin razones para desaparecer voluntariamente. El mensaje en el parabrisas, «Lo siento», quedó sin explicación. Rodrigo y yo volvimos al trabajo una semana después. Nos asignaron temporalmente a otros sectores mientras la investigación continuaba. Pero ambos sabíamos que eventualmente tendríamos que volver a patrullar ese tramo de la autopista 15. Y eso pasó al mes. Nuestro primer turno de vuelta en esa ruta fue tenso. Ambos estábamos callados, más de lo normal. Cuando pasamos por el kilómetro 62, donde todo había pasado, disminuí la velocidad involuntariamente. El lugar se veía completamente normal bajo la luz de la luna. Solo una carretera, un arcén, desierto a ambos lados. Nada especial, pero yo sabía lo que había pasado ahí. Las semanas se convirtieron en meses. El caso de Laura Moreno seguía sin resolverse. Los medios dejaron de hablar de ello. La familia mantuvo su búsqueda pero sin resultados. Y Rodrigo y yo seguimos patrullando la misma carretera. Pero algo había cambiado. De vez en cuando, en las madrugadas, veíamos cosas. Nunca tan claramente como aquella noche, pero suficiente para saber que no estábamos solos en esa carretera. Una sombra que se movía en el límite de nuestras luces. Una figura blanca a lo lejos que desaparecía cuando intentábamos acercarnos. Y siempre, ese frío inexplicable. Otros oficiales empezaron a reportar cosas similares. Un compañero juró que vio a una mujer vestida de blanco parada en medio de la carretera y que cuando frenó para no atropellarla, ella simplemente se desvaneció. Otro dijo que escuchó a alguien llorando en el desierto, pero cuando fue a investigar, no había nadie.
La leyenda de la mujer de vestido blanco que Rodrigo me había mencionado casualmente aquella noche se convirtió en algo que todos en la estación conocían, pero de lo que nadie quería hablar abiertamente. 6 meses después del incidente, recibí una llamada de la madre de Laura Moreno. Había conseguido mi número a través de la estación. Quería hablar conmigo. Accedí a reunirme con ella en un café en Hermosillo un día que no tenía turno. Doña Mercedes Moreno era una mujer de unos 50 años, con el rostro marcado por el dolor y el insomnio. Nos sentamos en una mesa al fondo del café y ella pidió un té que no tocó. Oficial Mendoza, me dijo con voz cansada, necesito saber exactamente qué vio esa noche. No la versión del reporte oficial. La verdad, le conté todo, sobre la figura vestida de blanco, sobre cómo desapareció, sobre el frío, sobre cómo Rodrigo también la había visto. Esperaba que pensara que estaba loco, pero en lugar de eso, ella asintió lentamente y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo sabía, dijo, sabía que algo así había pasado. Oficial, hay algo que nunca le dije a los investigadores porque pensé que me verían como una madre desesperada diciendo locuras. Pero 2 noches antes de que mi hija desapareciera, tuve una pesadilla terrible. Soñé que Laura estaba en una carretera oscura, vestida con un vestido blanco, el vestido que llevaba el día de su primera comunión y que guardábamos en un baúl. En el sueño ella me miraba y me decía lo siento, mamá, lo siento, y luego caminaba hacia el desierto y desaparecía. Me quedé helado escuchándola. Lo siento, las mismas palabras que estaban escritas en el parabrisas del Jetta. Doña Mercedes continuó. Cuando encontraron el auto y me dijeron sobre el mensaje, supe que mi sueño había sido algo más, algo que no puedo explicar. Oficial, yo creo que mi hija está muerta. Creo que algo terrible le pasó en esa carretera. Pero también creo que ella está tratando de decirnos algo, tratando de mostrarnos lo que pasó. Le pregunté si sabía de alguna razón por la que Laura habría escrito ese mensaje. Doña Mercedes negó con la cabeza. Mi hija era feliz. Iba a ver a su novio con quien planeaba casarse. No había nada por lo cual tuviera que pedir perdón. Nos despedimos después de esa conversación y yo me quedé más confundido que antes. Nada tenía sentido. Durante los siguientes meses continué patrullando esa carretera con Rodrigo. Los avistamientos de la mujer vestida de blanco continuaron esporádicamente. Algunos camioneros reportaban haberla visto. Algunos automovilistas también. Siempre la misma descripción. Vestido blanco, pelo negro largo, apareciendo, desapareciendo sin explicación. La autopista 15 ganó una reputación. La gente empezó a evitar conducir por ahí de madrugada si podían. Un año después del incidente, en octubre nuevamente, estábamos Rodrigo y yo patrullando como siempre. Era alrededor de las 3 de la mañana y estábamos cerca del kilómetro 62. Yo conducía. El tráfico estaba completamente muerto. No habíamos visto ningún vehículo en más de media hora. Y entonces la vimos. Estaba parada en el arcén derecho, exactamente en el mismo lugar donde había estado el Jetta de Laura aquella noche. La mujer del vestido blanco. Esta vez no había duda. La vimos ambos al mismo tiempo. Rodrigo dejó escapar una maldición y yo sentí que el corazón se me subía a la garganta. Disminuí la velocidad y me detuve a unos 20 metros de ella. Encendí las luces de emergencia de la patrulla y los faros principales iluminaron la figura completamente. Era ella, el mismo vestido blanco largo, el mismo pelo negro. Estaba de espaldas a nosotros, completamente inmóvil. Rodrigo y yo nos miramos. ¿Qué hacemos?, preguntó con voz temblorosa. No sé, respondí honestamente, pero creo que tenemos que intentar hablar con ella, averiguar qué quiere. Nos bajamos de la patrulla lentamente. El frío nos golpeó inmediatamente. Ese mismo frío antinatural de aquella primera noche. Caminamos hacia ella con las linternas encendidas, aunque las luces de la patrulla iluminaban todo el área. A medida que nos acercábamos pude ver más detalles. El vestido era viejo, del estilo de los años 70 quizás, con encaje en los bordes. Estaba sucio, manchado, como si hubiera estado enterrado. Su pelo negro colgaba sin vida sobre su espalda. No se movía a pesar de que el viento del desierto soplaba con fuerza. Nos detuvimos a unos 5 metros de ella. Señora, dije con voz que intentaba sonar firme pero que salió temblorosa, necesito que se identifique. ¿Qué hace aquí? Ella no respondió. No se movió. Durante un largo momento no pasó nada. Solo nosotros 3 en esa carretera vacía, bajo las estrellas, rodeados por el silencio del desierto. Y entonces ella empezó a darse vuelta, muy lentamente.
y cuando vi su rostro sentí que la sangre se me congelaba en las venas. No era Laura Moreno. Era una mujer mayor, quizás de 40 o 50 años, difícil de decir porque su piel estaba pálida, casi gris, como de alguien que ha estado muerto por mucho tiempo. Pero lo peor eran sus ojos. Estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo negro, y nos miraba con una expresión de profunda tristeza y dolor. Abrió la boca como para hablar, pero no salió sonido. Solo un jadeo ahogado, como si no tuviera aire en los pulmones. Y entonces levantó el brazo muy lentamente y señaló. Señalaba hacia el desierto, hacia el lugar donde habían encontrado los jirones de tela blanca un año atrás. Sentí que las piernas me temblaban. Rodrigo a mi lado estaba paralizado, mirando fijamente a la mujer. Ella mantuvo su brazo extendido, señalando, sus ojos negros clavados en nosotros. Y entonces, mientras la mirábamos, empezó a desvanecerse. No de golpe, gradualmente. Se volvió translúcida, luego casi transparente, como humo, disipándose, hasta que simplemente ya no estaba. Desapareció completamente, dejando solo el frío y el silencio. Rodrigo y yo nos quedamos ahí parados, temblando, durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente Rodrigo habló con voz ronca. «La viste, ¿verdad? La viste igual que yo». Asentí sin poder hablar. Ambos habíamos visto lo mismo. No había forma de negarlo. Y ella había señalado hacia donde encontraron la ropa. ¿Qué significaba eso? Había algo más ahí que no habían encontrado. Volvimos a la patrulla y llamamos a la estación. Reportamos lo que habíamos visto, aunque sabíamos cómo sonaría. El sargento de turno claramente pensó que estábamos locos o agotados, pero nos dijo que volvería a enviar un equipo forense al área al día siguiente. Y eso hicieron, con perros de búsqueda y equipo de radar de penetración terrestre. Y encontraron algo, a unos 3 metros de profundidad, casi exactamente donde la mujer había señalado. Encontraron restos humanos. Llevaban ahí mucho tiempo, décadas probablemente. Los análisis posteriores determinaron que eran los restos de una mujer de entre 35 y 45 años, que había sido enterrada ahí aproximadamente en los años 70. La identificación tomó semanas. Finalmente, usando registros dentales de personas desaparecidas de esa época, determinaron que los restos pertenecían a Isabel Carranza, una maestra de escuela que había desaparecido en 1972 cuando viajaba de Hermosillo a Santa Ana. Exactamente la misma ruta que Laura Moreno había estado tomando. Su caso nunca se había resuelto. Ahora, 50 años después, finalmente la habían encontrado. Su familia, los pocos que quedaban, pudieron darle un entierro apropiado. Pero el caso de Laura Moreno seguía sin resolver. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca descubrieron qué le había pasado esa noche. La última teoría de los investigadores era que posiblemente alguien la había recogido después de que ella abandonara su auto por alguna razón desconocida, y que ese alguien le había hecho daño. Pero no había evidencia, no había testigos, no había nada. Solo un auto abandonado, un mensaje inquietante y jirones de tela blanca en el desierto. Después de que encontraron los restos de Isabel Carranza, los avistamientos de la mujer de vestido blanco disminuyeron. No desaparecieron completamente, pero se volvieron más raros. Como si ella hubiera logrado lo que necesitaba lograr, mostrarles dónde estaba, guiar a alguien, después de 50 años, a su lugar de descanso. Pero de vez en cuando, en las madrugadas más oscuras, cuando el desierto está en su silencio más profundo, todavía se la ve, todavía camina por esa carretera. Y ahora creo que no solo es Isabel. Creo que Laura también está ahí, que se unió a ella. 2 mujeres que desaparecieron en la misma carretera maldita, con décadas de diferencia, ahora juntas en algún limbo entre este mundo y el siguiente. Rodrigo dejó el trabajo 6 meses después de todo esto. Dijo que no podía seguir patrullando esa carretera, que cada noche que salíamos sentía ese peso, esa presencia observándolo. Se consiguió un trabajo en la ciudad, un puesto de escritorio. No lo culpo. Yo mismo he pensado en renunciar muchas veces, pero algo me mantiene ahí. Quizás es un sentido del deber. Quizás es la esperanza de que algún día encuentre alguna respuesta sobre qué le pasó realmente a Laura Moreno. O quizás es porque siento que alguien tiene que estar ahí, patrullando esa carretera, cuidando a los viajeros, y de alguna manera extraña, cuidando también de esas mujeres atrapadas ahí. Han pasado ya 3 años desde aquella noche. Todavía trabajo el turno nocturno en la autopista 15.
ahora con un compañero nuevo que no sabe nada de la historia completa. Le he advertido sobre mantenerse alerta, sobre no subestimar lo que puede pasar en esa carretera. Pero no le he contado sobre la mujer de vestido blanco. No le he dicho que a veces, cuando pasamos por el kilómetro 62 a las 3:14 de la mañana, puedo sentir ese frío. Puedo sentir que nos están observando desde el desierto, que hay algo ahí que nunca se fue, que nunca encontró paz, que nunca descubrió justicia. La familia de Laura Moreno me llama de vez en cuando. Doña Mercedes especialmente. Nunca pierde la esperanza de que algún día su hija aparezca. Yo ya no tengo esa esperanza. Yo creo que Laura está muerta, que algo terrible le pasó aquella noche de octubre, algo que quizás nunca sabremos, y que ahora ella, como Isabel antes que ella, camina eternamente por esa carretera, tratando de mostrarle a alguien lo que pasó, tratando de guiar a alguien a la verdad. Pero la verdad está enterrada tan profundamente en ese desierto, literal y figurativamente, que tal vez nunca salga a la luz. Esta es mi historia. Esta es la verdad de lo que viví. Y no importa cuántos años pasen, no importa cuántas noches más patrulle esa carretera, nunca olvidaré esa imagen. La mujer del vestido blanco, parada en el arcén, con sus ojos completamente negros, señalando hacia el desierto, señalando hacia secretos que el desierto de Sonora guarda celosamente, señalando hacia una verdad que tal vez es mejor que algunos no conozcan, porque después de ver lo que yo vi, después de experimentar lo que experimenté, sé con certeza absoluta que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, que hay fuerzas que no comprendemos, y que la muerte, a veces, no es el final de todo. A veces es solo el comienzo de algo mucho más oscuro, mucho más perturbador. Y cada noche, cuando salgo a patrullar, cuando paso por ese kilómetro 62, miro hacia el desierto y me pregunto si algún día entenderé qué fue lo que realmente pasó. Si algún día Laura encontrará la paz que busca. Si algún día esa carretera dejará de ser un lugar donde las mujeres desaparecen sin dejar rastro. Pero por ahora, todo lo que puedo hacer es seguir adelante. Seguir patrullando, seguir buscando, seguir esperando y seguir viendo, de vez en cuando, en el límite de mis luces, una figura blanca que camina sola por el desierto, buscando algo que nunca encontrará.